Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios les bendiga, queridos hermanos, de corazón a corazón, como lo decimos todos los domingos, un pueblo que queremos y amamos en el Señor, y traemos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para servir a un pueblo que le queremos. Dios les bendiga, para su hermano Franklin Simpson, Olga Torres Simpson y un servidor, Roberto Nieves. Voy a leer en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 9 al 12. Y dice así: Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron las Pascuas a los 14 días del mes por la tarde en el llano de Jericó. Al otro día de las Pascuas comieron del fruto de la tierra y los panes sin levadura, y al mismo día espiga nueva y tostada. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. No, ya. Sí, ya yo lo grabé. Ya, vamos a oír a la hermana Olga en Salmo 32. Dios les bendiga. Salmo 32 del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a leer ahora el 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 16 al 21. Y dice así. Amén. Y leemos también en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3 y del 11 al 32. Dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los colaboradores de impuestos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, vamos al capítulo 15, versículo 11 al 32, y esta es la parábola del hijo pródigo. Y dice así: También dijo: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí malgastó sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus campos para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose marchó hacia su padre sobre su cuello y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad deprisa el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro engordado y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro engordado por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondió, dijo al padre: He aquí que por tantos años te vengo sirviendo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para pasarlo bien con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro engordado. Él entonces le dijo: tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Amén. De manera que nosotros, de aquí en adelante, nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo a sí mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos entregó a nosotros las palabras de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliando con Dios al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora vamos a entrar en algo muy importante, y es exactamente algo que estamos nosotros que en el tiempo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de lo que Dios prometió para rescatar al ser humano de su pecado, de librarlo, de limpiarlo, de acabar con la muerte y dar la esperanza eterna de poder volver a ver a Dios cuando nosotros fuimos hechos para su honra y su gloria. Y cómo nosotros llegamos a ser hijos legítimos de Dios para la honra y la gloria del Señor. Y eso es algo que nosotros debemos de pensar. Y pensar que Dios nos da a nosotros esta esperanza gloriosa. El mismo David, ya él hablaba y habló de esta gloriosa verdad. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ya él estaba hablando que lo que Dios iba a hacer y lo que Dios iba a establecer en el corazón del ser humano. Y nos iba a dar completamente liberación y bendición de parte de Dios. Este es algo de los misterios más gloriosos y más poderosos, que nosotros siendo barro, siendo polvo, Él nos ha hecho hijos legítimos de Dios. Oiga bien lo que le digo, querido hermano. Y querido amigo, que si usted no ha tenido esta experiencia todavía en este día, oiga lo que nosotros tenemos para usted. Mire cómo dice en el Salmo 32, el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Cuando David dijo estas palabras, se adelantó de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Voy a leerlo con calma para que usted me entienda lo que voy a hablar. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. No estaba hablando solamente de lo que se llevaba a cabo con el tabernáculo, donde se llevaba la oveja, donde se llegaba, por ejemplo, para proteger al pueblo cuando estaba siendo sacado de Egipto, que había una sangre que había en el tindel de cada casa, y cuando el ángel de la muerte pasaba, pues no iba a tocar a ningún primogénito, sino que iba a darle libertad a aquella casa que estaba protegida con esa sangre. Y el que era primogénito, el primer hijo de la persona que cuando nacía en ese hogar, iba a ser protegido. Cosa que no sucedió con ninguno de los hijos de los egipcios. Pero lo que Dios está tratando aquí diciéndonos a nosotros, que esa sangre iba a darnos a nosotros la libertad que necesitábamos. Y ya David estaba viendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero de alguna manera perdonada tenía que haber alguien morir para poder nosotros ser rescatados y ser incluidos en el plan salvífico de Dios. Y cubiertos sus pecados. Quiere decir que no iba a deber nada
delante de la presencia de Dios, iba a ser completamente libre. Esto es algo que nosotros debemos de tomar y considerar y ver qué es lo que Dios tiene con nosotros. ¿Cómo puede llegar Dios a perdonar la vida si no ha todavía llegado a morir aquella persona por el cual tenía que darnos la libertad? Pero ya por visión, ya por las palabras que está diciendo David, había provisión de lo que Dios iba a hacer, porque Dios siempre es un Dios ordenado. Él ya dice todas las cosas que va a hacer por adelante y que lo que va a preparar más allá. Y cuando Él dijo esto, entonces estaba ya comprometiéndose Dios de lo que iba a hacer con la raza humana. Dice la palabra que Dios es eterno, de eternidad a eternidad. El Cordero de Dios, en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, había sido sacrificado. Había sido sacrificado para poder cubrir a la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Yes. ¿Verdad? Estaba ya Adán en ese primer pecado. Yes. No se busca un lío Adán. Yes. ¿Ok? So, desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor había sido sacrificado en la eternidad de Dios, hasta que el Señor venga. Cuando dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ahí está ese sacrificio que hizo nuestro Señor, correcto. que cuando el Señor viene a morir en la cruz, se hace vigente ese sacrificio que el Señor hizo. Esto es maravilloso, que pensar que nosotros pensamos, oh, yo soy muy malo. Y a veces nosotros mismos, tú eres más malo que el diablo. Y nosotros le ponemos a la gente, como decíamos la semana pasada, repartimos los mensajes, para ti, aquello para ti, porque tú eres más malo que el ácido, tú eres más malo que esto y que lo otro. Pero si el Señor ya murió por nosotros, ahora en este momento nosotros estamos mirando hacia la cruz de Cristo. Pero antes... Estaba ya incluyéndola al decir esto. Right, el Señor para ese tiempo no había muerto todavía. Pero ya lo estaba declarando. Igualito cuando Jesús dice, gracias porque tú siempre me oyes. Y cuando Él empezaba a orar, ya Él sabía de que Dios iba a hacer. Entrar en esa dimensión de la fe, como está diciendo en Hebreos capítulo 11, que dice, fue la fe, la sentencia de la que nosotros que no vemos, pero que tenemos la esperanza de que se va a llevar a cabo. Right. Confiamos, según nosotros sabemos de aquí para allá, atrás, que ya el Señor murió por nosotros. Esa gente, ya sin que hubiese David, esa gente de este pasado, ya estaba mirando hacia la cruz que iba a pasar ya, y ya en la mente de Dios ya había ocurrido. Ahí está entre la fe de antes y después. Sí, exactamente. Es decir, lo que murieron antes estaban mirando lo que Dios dijo que iba a hacer. Y los que van a morir ahora en este tiempo, después que ya murió Cristo, entonces están incluidos. Entonces, quiere decir, Dios es eterno. Es el principio, viene a ser el alfa y omega. Quiere decir que Él dice al principio, como cuando ocurrió lo que sucedió con Cristo, y lo que han de ser alcanzado por haber creído en Cristo en este tiempo. Amén. Entonces, esto es algo tremendo cuando Él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto sus pecados. Ya Dios tenía el plan salvífico para poder traer liberación a un mundo que se encontraba completamente ligado y sin esperanza. Pero es tremendo este asunto. Vamos a ir entonces a unos versículos más en el Salmo para poder nosotros ver lo que Dios quería dar aquí a entender. O antes, vamos a ir a Josué, para tocar Josué. Josué nos habla a nosotros de algo glorioso. Miren lo que dice aquí, que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Dios estuvo caminando con ellos todo el tiempo. Lo que Él prometió a Abraham, lo que le dijo a Abraham que iba a hacer, y voy a traer ese pueblo, van a estar cautivos, pero lo voy a sacar y van a venir, y yo voy a bendecir su vida. Y entonces, dice ahí en ese momento que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Esta tierra te la voy a dar. Cuando sucedió lo que sucedió, cuando Lot y él se separaron, y él le dijo, sube aquí a la montaña. Y entonces mira al norte, ese será tuyo. Mira al sur, ese será tuyo. Este y sur y todo esto será tuyo. Todas estas tierras, Dios se lo prometió. Todavía gente no había habitado ahí. Y ahí hoy la gente se encalorizan de una manera tremenda. No, esta es tierra de ya los palestinos. No. Era de Abraham, del principio de los caldeos. Ya Dios se lo había prometido a él. Entonces cuando viene ahora y le dice el Señor, ahora mira, ya que has recibido esa bendición, ya que tienes esta particularidad, ahora
tú vas a hacer. Entonces llegaron y fueron cautivos en Egipto. Y después cuando Dios los sacó de Egipto, que están entrando a la tierra, Josué ahora está entrando a la tierra con el pueblo. Los únicos dos que llegaron a ser Josué y Caleb, porque creyeron en Dios. Porque cuando ellos fueron a reconocer la tierra que Dios les iba a dar, ¿qué sucede? Ellos llegaron y dijeron, bueno, allá no podemos conquistarlo porque hay gente más grande que nosotros, más grande que Simpson, más grande alto que Simpson, y mide más de 7, 8 pies que nosotros no vamos a poder. Y entonces los 11 no tuvieron de acuerdo de entrar. Pero Josué y Caleb dijeron, no, por fe nosotros vamos a entrar y nos los vamos a comer como pan. ¡Wow! Cuando la fe está a esa condición de que no hay quien nos detenga, esto fue lo que Dios... Y los únicos dos que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb. Una vez que ellos entraron, entonces dice aquí la palabra de que ellos que entonces al entrar empezaron a sembrar en el valle de Jericó, pudieron producir y entonces comieron pan sin levadura y cesó el maná. Oye, qué cosa, cómo es Dios tan grande y tan misericordioso. Todo ese tiempo bajaba el pan, todo ese tiempo bajaba el agua, todo ese tiempo Dios cuidaba de noche y de día a un pueblo. Hay que tener cuidado cuando nosotros decimos, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué yo no siento esto? Y venimos nosotros y hablamos tantas otras cosas. Al ellos cruzar el Jordán y entrar a la tierra, ahí Dios le cortó ya les dijo, ahora son ustedes. Dios les había provisto el maná diariamente para mantenerlo. Sin embargo, una vez que estuvieron ahora en la tierra prometida, Dios deseó que vivieran de los recursos que la tierra misma les proporcionaría. Y así Dios cumplió su promesa de darles un hogar donde pudieran prosperar. ¿Sabes qué? Esto marcó el fin de su dependencia diaria del maná y el inicio de una nueva etapa de autosuficiencia y bendición en la tierra que Dios les había dado. Y lo más tremendo que dice ahí, ella dice, Jehová Dios dijo a José, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual en el nombre en aquel lugar fue llamado Gilgal. Quiere decir, el mismo Señor le dijo, de ahora en adelante, traten ustedes para la nueva generación lo mismo que yo pedí con los que salieron de allá. Tienen que entonces llegar de ser circuncidados. Volvió y circuncidó la nueva generación que entró para pactar con el Señor. Ahora, lo que yo quiero tocar, lo muy importante que nosotros podamos hacer, vamos a nosotros actualizar esto en nuestras vidas acá. Dios, una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él camina con nosotros de la misma manera como caminó con el pueblo de Israel. Y les dio a entender a ellos de que tenían que vivir conforme al plan que Él había establecido. Pero ahora nosotros vivimos donde ya el Cordero Pascual de Dios murió. Tenemos que nosotros creer y ver a Dios dando a nosotros las provisiones y las bendiciones que Él ha dado y quiere seguir dando a nosotros. Y nosotros poder entrar en conocimiento del plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y entonces David sigue hablando algo muy importante que dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué momento? Yo a veces, una vez en una ocasión, yo predico a personas en el hospital, y tengo siempre los viernes llevando el mensaje a un grupo de personas que se reúnen los viernes a las 10:30. Y yo, para poder hacerle entender a ellos lo que es ser liberado de la culpa o del pecado que hemos cometido. Y muchos de esta gente han tenido transgresiones y han sido llevados delante del juez y han sido procesados por el sistema de una manera. O nosotros injustamente los sacan a los 10 años, a los 20 años, nos equivocamos, tantas cosas, porque no hay un mediador para que los pueda ayudar. Y yo, buscando la manera para poder dar la información acerca de lo que significaba y la importancia de ser liberado del pecado. Dice, imagínese usted que usted va ante el juez y sabe que el abogado le ha hablado a usted que va a ser de 15 a 20 años y usted está delante de él por lo que usted cometió. Y usted sabe que está todo triste, sabe que va a ser penalizado y que no hay ninguna otra oportunidad. Y de repente usted sabe de que ha venido una información al juez y el juez la lee. Y entonces le dice, señor José González, usted queda libre de toda culpa y de todo lo que le están señalando a usted. Y le digo yo, ¿y cómo se siente usted? O cómo usted, póngase en el lugar del señor José González, que le han dicho que no tiene que pagar nada y que no debe nada a la sociedad y que no debe nada a aquellos que lo están culpando. ¿Cómo se sintió
aquel ladrón y criminal que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Dice, hoy estarás conmigo en el reino, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo delante de mi Padre. ¡Qué satisfacción! ¡Qué momento tremendo! Cuando esto lo dijo ya David, que iba a ocurrir en aquellos que se acercaban a Dios. Quiere decir entonces que esa persona de momento se da cuenta que hay un juez justo. Yes. Hay un juez que está escuchando, que está mirando. Y eso no se consigue mucho aquí, especialmente hoy en día. Pero el Señor está pendiente a todas las cosas que ocurren en nuestras vidas, y hay muchas veces que hay gente que están pagando penas por pecados y situaciones que ellos no han cometido. O lo que hayan cometido, que van a ser limpios. No importa lo que haya hecho, Dios le va a limpiar todo el pecado. Dios, ese es lo maravilloso que estamos viendo aquí en esta escritura que hemos leído. Que no importa el pecado por grave sea, así como dice aquí el salmista, cuando él decidió confesar su pecado, dice él que en el verso 5 de ese Salmo 32, que el Señor le perdonó su maldad, su pecado. Una vez confesó su pecado. Y eso es lo único que el Señor espera de nosotros, que nosotros confesemos. Sí. Y ese, vamos a entrar a ese problema. Ese es un problema que es grave, que no lo entendieron el pueblo de Israel cuando Dios lo sacó, porque ellos continuaban anhelando los momentos que estaban allá en Egipto. Oye, qué bien, nosotros nos daban el pescado podrido, nos daban la cebolla y esto, pero estábamos bien. Y se habían acondicionado a la cultura y a la manera como los egipcios lo habían forzado. Y a veces hay personas que todavía Dios los ha liberado y ellos prefieren todavía de ser golpeados por el mismo diablo y cogen otra vez de nuevo esa manera de vida y terminan sin poder servir a Dios porque quieren vivir las dos cosas. Y ese pueblo que vivió de esa manera, no entró ninguno. Dice, no los perdoné y no entraron a la tierra prometida. Hermano, hay que tener cuidado. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted amigo que no lo... Usted tiene que entender de que es algo muy importante, de que lo que Dios ha hecho, usted no debe nada y no puede dejar que su conciencia sea arrebatada por el enemigo por traerle otra vez lo que usted hizo antes, sino que ya ha sido perdonado por el poder de Dios. Y lo digo porque a veces hay personas que todavía viven en ese momento porque el enemigo lo acosa y le dice que no es nada. Ahora, si yo le dijera que usted es embajador de Cristo, vamos a ir allá cuando lleguemos a Corintios y vamos a ver qué es lo que es la importancia que hay. No, y yo estaba pensando, esta gente tuvieron más de 400 años de esclavos. Yes. La cultura de ellos ya era egipcia. Todos los conocimientos de ellos era otro lenguaje, otras costumbres. A pesar de que tenían un recuerdo de las promesas de Dios a Abraham, pero ellos estaban ya en una condición muy difícil, con un corazón muy endurecido, muy acomodado, aunque estaban sufriendo. Y fíjate, cuando aparece Moisés, el faraón lo que hizo fue que le dobló el castigo. Lo puso a trabajar peor, porque comienza entonces la prueba. Va a pelearlo. Y muchas personas no pueden resistir la tentación y el golpe del enemigo, vuelven atrás, porque piensan que no van a poder vencer. Este pueblo ya estaba acondicionado a ser esclavo. Y ahora Moisés, porque yo creo que Dios los puso en el desierto 40 años para que Moisés los instruyera nuevamente, a traer nuevamente el conocimiento de que ya ellos eran libres. Tenían mentalidad de esclavo estando en el desierto. Y aquí vemos que el pueblo de Israel, después de ser liberado de la esclavitud en Egipto, enfrentó tiempos difíciles allá en el desierto y desafíos. Y en esos momentos de incertidumbre y falta de recursos, anhelaron regresar a Egipto porque recordaban lo que percibían como las condiciones relativamente estables en comparación con la incertidumbre que enfrentaban en el desierto y en su viaje hacia la tierra prometida. Mira, en el libro de Números, el pueblo se quejaba y decía, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean una presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mira lo que pensaban. ¿Y sabe qué refleja esa reacción? Refleja el miedo y la falta de fe en las promesas de Dios. Aunque habían experimentado la liberación de Dios, su temor y su desconfianza los llevó a desear lo que conocían, aunque fuera la esclavitud.
Y hay personas, nosotros a veces le pedimos a Dios algo y cuando Dios nos lo da no entendemos que es Dios obrando otra vez. Exacto. Que es Dios que nos está nos contestando una petición. Entonces, ¿cómo podemos actualizar nosotros lo que tú estás diciendo? Sí. De lo que pasaron los Egipcios. Vamos a ponerlo aquí hoy. Aquí en Patterson, aquí en el Bronx, aquí en todos los lugares que nos... ¿Qué está ahorita sucediendo en la vida tuya que tú dices, bueno, yo estaba mejor allá? Y aunque yo estaba sufriendo, pero... ¿Cómo podemos nosotros, qué metáfora nosotros podemos utilizar donde ellos puedan conocer que el nosotros decir estas cosas nos prohíbe de entrar a la tierra prometida, nos prohíbe de entrar al seno de Dios para poder nosotros hacer su voluntad, a entender que somos hijos legítimos, a entender que somos embajadores? Vamos primero después al hijo legítimo y regresamos con cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Vamos a entrar en la situación del hijo pródigo. Yes. Antes de entrar, Olga, tiene una cosa. Hay algo que sucede también con el pueblo, y es que no solamente que están acostumbrados a una vida de esclavitud y de difícil, sino que cuando el Señor libera, hay gente que viene de un de complacencia, y se les hace difícil de hacer esa transición. Se hace difícil hacer la transición a la vida de paz en el corazón, de tranquilidad. Están acostumbrados al agite, a la agitación del mundo. Y cuando el Señor te trae paz y tranquilidad, uno como que dice, adiós. Aquí me hace falta algo. Aquí esto, yo no estoy acostumbrado a esto. Yo no entiendo esto, no estoy acostumbrado. Entonces, buscan esa agitación en otras cosas. Y el Señor dice, tranquilo. Cuando termine. Entonces, cuando, por ejemplo, este pueblo que está saliendo, cruzando aquí el Jordán, son los hijos de los que salieron de Egipto. Sí. Porque todos esos murieron por lo que ya ustedes han hablado. Entonces, estos hijos, que también hay otro problema, no están acostumbrados a trabajar. También, hay dos cosas. Esta gente no están acostumbrados a que Dios la mantengo. El Señor le está dando las cosas. El Señor le está dando el maná. Hasta aquí, dice el texto, hasta aquí se terminó. El Señor le está dando cumpliendo todas las... Miren las cosas como el Señor se las está dando. Que si las codornices, que si el agua de la roca, que si el maná, todo. Que si la ropa se le gastaba, las sandalias, todo. Ellos todo la tenían. sombra. La sombra de la chiquita. El sol nunca dio los problemas. El calor para el frío. Aire acondicionado y por la noche. Eso es una vida inmensamente cómoda. Completamente. ¿Okay? En desierto, que es difícil en la historia de cualquiera persona. Eso quiere decir... Primera clase. Ay, papá, pero que ellos no están reconociendo... ellos no están reconociendo nada de eso. No. Ellos no están reconociendo. Cuando ahora ellos se ven ahí nada más dice que se acabó el maná, pero se acabó todo lo demás también. También, todo más. Ahora hay que trabajar. Ahora, antes que venga Roberto, mira, pues dice, hay un problema. Me sucedió a mí una ocasión. Me llega una hermana y me dice, pastor, usted no nos habla a nosotros fuerte y no nos dice esto y nos dice el pecado. Que usted me dice de estrujarte, de empujarte, ¿me entiendes? Y entonces dice, le digo yo, cuando tú estabas creciendo en tu hogar, ¿cómo era la manera como te trataban a ti? Y entonces ella se me quedó mirando y dice, bueno, me hablaban fuerte, que yo le decía, entonces tú quieres que yo te hable fuerte, que de la manera que te acomodarte, esto no es de acomodar, es de tú aceptar de que Dios te liberó y si en el hogar te trataban de esa manera, esto no quiere decir que Dios te trae, o tampoco aquí en esta iglesia te vamos a traer, sino de que tú me vas a aceptar como te voy a predicar y como tú vas a recibir a Dios. Deja ya lo de allá del pasado y entra en la soberanía y en la misericordia, en el amor de Dios, y tú me vas a oír a mí predicar de una manera... No el masoquismo. Hay que poner en el basement de la iglesia unos clavos y engancharlos ahí para que aprendan. Porque hay gente que si no es así, no. Ciertamente hay personas que si tú no le mencionas, si tú no lo mandas al infierno en un mensaje, ese pastor predica flojo. Aquí no hay palabra. Y tú lo dices así porque no, te lo dicen así. Entonces esperan que venga un profeta a la iglesia
para ver qué me va a decir el profeta. Right, sí, Entonces, y es el No profeta dice que lo que dice la palabra. Sí. Y están recibiendo todo el mira, tiempo están palabra de detrás de Dios. los profetas. Ay, Señor, me metí en otro terreno. No, sigue. Están detrás de Va los por ahí. profetas buscando profecías. Yes. Pero los profetas nunca le dicen nada malo. Solamente vas a tener carro, vas a tener negocio, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar muchas cosas, Dios te va a devolver lo que el diablo te quitó. Ese es el tipo de mensaje que la gente están escuchando. Right. Pero vas a- Y no quieren dar como dice el puertorriqueño, Sí. dice, no da ni en defensa propia. Sí, no voy a decir la palabra. Pues, no dan un golpe ni en defensa propia. Pero vamos a ponerlo mejor así. So, el Sí. Señor le quitó Gracias el por biberón. ayudarme ahí. El El Señor le quitó el biberón. El oye. Señor le quitó el Sí. biberón aquí, hasta ahí. El Señor es bien chévere porque aquí le dice nada más que le quitó el maná y de ahí en adelante nada, pero le quitó el biberón. Ahora es doblar el lomo y mira a ver cómo te la vas a arreglar. Yo te enseñé, aquí tienes la palabra y esto es lo que tienes que Y hacer. eso es lo que hay que hacer. Mira, hay un problema ahorita actualmente. Después de la pandemia, mucha gente no volvieron otra vez a la iglesia. Muchos llegaron, se dejaron y se han dejado coaccionar del mismo diablo. No se han vuelto. Usted tiene que volver otra vez a la iglesia. Usted tiene que unirse. Usted tiene que empezar a trabajar. Usted tiene que empezar a orar y pedir a Dios. Mire, las cosas no van a arreglar. Las cosas van a ir de mal en peor porque vamos a entrar a otra dimensión. Yo estoy esperando un avivamiento. Yo estoy orando al Señor. Si aquí no viene el Espíritu Santo a resolver esta situación, esto va de mal en peor. Pero usted que es embajador, usted tiene que atender las cosas. Entonces, vamos entonces a entrar ahora a la parte del hijo pródigo. Ajá. La situación esa. Ahora, mira la situación del hijo pródigo. Lo que estamos hablando. Un hogar que le daba todo. Un hogar que él se levantaba y si iba al colegio, se iba dándole, yo no quiero que comer esto, cualquier cosa, ¿tú me entiendes? Pero que le cuiden, los padres están proveyendo y Dios está, y el ministro está haciendo todo posible para poder darle. No quiere estar en esa condición, dice, no, yo quiero irme de aquí porque yo quiero ser libre. Y el muchacho llegó y dice, bueno, entonces el padre, ¿cómo un padre le va a dar toda su herencia a un hijo que todavía él no ha muerto, pero Dios se lo dio? El padre se lo dio. Y cuando se lo dio, pero el padre, pero ¿por qué el padre ese? Entonces yo entendí que Dios deja una puerta abierta. Y el padre dejó una puerta abierta. Él va a ver y va a reconocer cuando Dios llega a llevarlo a un punto en su vida que él tiene que reconocer que lo que él está haciendo está fuera de orden, que no va a haber ninguna otra tregua, sino esta la que Dios le está dando, que Dios cierra todas las cosas. Y cuando este joven está allá y él ve que todo el dinero, todo lo gastó, todo lo botó, derrochándolo y gozándose de toda manera, y tenía tantos amigos que le sobraban. Y cuando todo fue terminado, que ya no le tenía nada, llegó el momento que él tenía que buscar trabajo. Y al buscar ese trabajo fue y le pidió a uno que era dueño de apacentar cerdo, que ese era otro asunto. Cerdo era lo más bajo para poder trabajar. Nadie quería hacer ese trabajo. Y la gente le prohibía a él de lo que le daban a los puercos o a los cerdos, de que él pudiera comer para poder satisfacer su estómago. Imagínate a donde tuvo que bajar y él ser golpeado para él reconocer, mira, no te comes la comida de mi cerdo. Es para que se la dé, pero yo allá tú busca tu comida de otra manera y voy a comprarlo a otro lugar, pero no te comes. Que él entonces dijo, tantos jornaleros en la casa de mi padre que están comiendo mejor, que están viviendo yo, y yo por mi manera terca y fuera de orden, estoy fuera de orden. Hay que llegar a entender qué es lo que el enemigo busca de destruirnos o que nosotros no entendamos porque nosotros queremos algo que no es lo que Dios quiere que usted tenga. Mira, y dice, deseaba llenar su vientre, fíjate, de las algarrobas, algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, como dijiste. La algarroba es un alimento. Sí, es un alimento. Es tan... Pero que tiene un perfume. Tremendo, sí. Grotesco. Bueno, es como una harina, no sé si tú la has visto, pero sí. Es un alimento, para mí no es un alimento, pero eso era lo que le daban a los cerdos. A los cerdos. Y ni eso le querían dar. Ni los cerdos le gustaba. Ni a los cerdos le gustaba. No, que no le gusta. Pero entonces él deseaba llenar su vientre con eso. Yes. A veces eso es lo que pasa. ¿Hasta dónde llega el hombre? Donde Dios te lleva a llevar a un lugar donde tú tienes que reconocer que yo soy Dios. Y yo necesito de que tú necesitas de reconocer tu pecado. A veces la gente quiere vivir dos vidas. Tener haciendo su vida por debajo de la cuerda y también tener que ellos llegar a ser vistos como cristianos. Y Dios tiene que tumbarlos a ellos para que ellos... Yo veo aquí algo más. Yo veo que esto fue el punto culminante. O sea que el hombre cuando tiene hambre...
Exacto. Es lo último. Es lo que va a utilizar el anticristo para cuando es a través de la comida. Sí, entonces aquí yo veo en ese versículo que cuando él llegó hasta ese punto, ahí fue que dijo, voy a volver a donde mi padre. Le llegó senses, le llegó... Sí, usó su mente y Dios recapacitó de aquella idea malvada que tuvo por tanto tiempo, desde esa corrupción que le entró a su mente, y apartó, dejó todo lo bueno que tenía en su casa para irse a aventurar. Hace poco vino un joven a nuestra congregación que se había apartado y dijo, llorando, vino al altar diciendo, yo me aparté, pero ahora aquí estoy otra vez, Señor. Gloria a Dios. Eso fue algo tremendo. Tremendo. Y no vino solo, vino con amigos. Y todos le entregaron su corazón al Señor. Qué bendición. Y yo te digo, a veces, como tú decías, Dios hace que a veces lleguemos a la orilla para que recapacitemos. Y golpeemos la tierra, brother. ¿Cuántas personas nos estarán escuchando que están ahí en la orillita? Que necesitan, ya prácticamente lo probaron todo, prácticamente ya está todo perdido, para ellos ya no hay esperanza, pero gracias al Señor por su amor, porque esta parábola del hijo pródigo nos habla del amor de Dios. Correcto. Como el padre sufriendo. No, que le dio todo para que él llorando. Y dejó la puerta abierta. Pero lo esperaba todo el tiempo. Oraba todo el tiempo. Estaba orando. Hay alguien orando por aquellas personas que están en esa situación. Por eso es que es importante nosotros siempre recalcarle a los padres, a la familia, a la gente, no deje de orar por aquellas personas que usted quiere, que usted ama, que están en caminos malos, temerosos, peligrosos, ¿verdad? Que se han ido por otros caminos. No podemos dejar de orar por ellos que se nos vayan. Y nosotros, como estabas diciendo también, nosotros no podemos detenerlos porque cuando ellos deciden me voy y se van. Sí, correcto. Nosotros hay que Uno tiene que estar en ese mode. Hay que dejarlos. Hay que dejarlos ir porque ¿qué se va a hacer? Pero no nos dejamos ir de la oración, del amor. Y y a veces vienen para atrás no porque vienen a comer, vienen a buscar algo que necesitan y vuelven y se van. Y nosotros mientras vengan, nosotros le damos un cariño, nosotros le damos comida, nosotros le damos un dinero, le damos lo que sea, como hizo este joven. Se fue con lo que tenía. ¿Sabes lo que yo pienso? Que yo no sé qué edad tenía él pero pienso... Te lo voy a decir, de los 18 a los 35. Ahí está. Pues entonces el papá no le dio la herencia completa que le hubiera tocado si el padre se hubiera muerto. A lo mejor le dio una cuarta parte o una mitad lo que le tocaba a ese tiempo. Ok. Para que no la escuchara completa. Está bueno ese día. Rema. Le dio parte. Y entonces se fue y no le duró mucho porque, claro, la dañó toda porque él no tenía ninguna experiencia en la vida. Tremendo. Él no sabía nada de la vida. ¿Qué problema cuando los muchachos nacen en nuestro hogar y todo se les da, Olga? Pues claro. Y tienen ese problema que cuando entonces tienen que enfrentarse a este mundo que incluso este país da siempre y quiere estar dando de más y le da cosas a los hijos donde los hijos no saben y gastan de más. ¿Entiendes? No conocen las responsabilidades. Bueno, por un padre que le pide un hijo un teléfono de $1,200. Yo no le voy a dar a un hijo mío cuando trabaje que se lo compre el mismo. Exacto, yo mismo. Nada, nosotros nos criamos sin teléfono, sin computadoras ni nada, y nunca tuvimos problemas. Y aún así para nosotros conseguirlo teníamos que trabajarlo. Claro. Es decir, ¿cómo nosotros podemos actualizar tal situación como por ejemplo cuando las personas no tienen esa experiencia de lo que es el valor de las cosas? Y yo creo que el papá estaba tratando, todavía no sabe el valor de la vida, todavía no tiene el valor de lo que es el dinero, no tiene el valor de lo que es de la vida espiritual, no tiene el valor de lo que es estar en la presencia de Dios. Esto lo estaba viendo el padre cuando él se fue, pero él esperó de que Dios hiciera algo en la vida. Y a veces Dios llega a arrinconar y poner a las personas en un punto en la vida que ellos tienen que reconocer y ser. Y entonces él llegó y dijo, voy a pedirle perdón a Dios primeramente, porque fue el que lo puso ahí. Y luego voy a ir a donde mi padre y pedirle a Dios. Y que me haga como uno de los jornaleros. Ahora no estaba pidiendo de que quería ser un niño malcriado, ahora quería ser como uno de los que trabajaban por su papá y no estaba interesado de toda la posición que él tenía como hijo de Dios. Porque ahora estaba valorizando lo que él tenía en la casa, que no se había dado cuenta antes.
Y quizás él ni esperaba que el padre lo recibiera. Exacto. Ya, Pero sin embargo el padre lo recibió. porque le dio todo. Eso es lo que yo llamo la puerta abierta del padre cuando ve que el hijo se va. El padre del hijo pródigo dejó una puerta abierta porque mostró amor, dice, todo esto es tuyo, pero te lo voy a dar, pero tú vas a entender lo que yo quiero decirte, pero Dios te lo va a hacer entender. Tengo algo que me vino a la mente. ¿Cómo se sentiría él en esa fiesta que le estaban dando? ¿Cómo se sentiría ese muchacho? Abochornado. Ellos quizás cantándole, qué bueno que llegó, y él Llorando. pensando en todo lo malo que hizo. Él estaría llorando. Sí. Entonces, Eso sería una buena rema para traerla, ¿sabes? Y dice que llegó descalzo, porque le tuvieron que poner sandalias. Sí. Llegó todo estrasijado, porque la ropa que tuvieron que ponerle ropa. ¿Cómo llegó? Estrasijado. Qué palabra nueva, yo no sé. Olga está inventando palabras. Escrachado. Y la ropa toda rota. Apestosa, cerdo. A cerdo, tuvieron sí. que meterlo a bañar y ponerle aceites y cuantas cosas para sacarle del pelo. Es más, a amor hasta le rasparon la cabeza, eso no se podía peinar. No tenía piojos también. De todo tenía. Quiere decir Así que... muchos venimos de allá. Sí, claro. andrajoso. Y después no recordamos de dónde Dios nos sacó. No queremos entonces alcanzar los otros. No. Ahora vamos del hermano que se quedó en el hogar. Que entonces le está diciendo, porque decía el creyente que no se fue, entonces cuando él vino y todo hace de manera, le dice, pero yo siempre he estado contigo aquí, yo nunca me he ido. El hermanito celoso. El hermano celoso, el hermano mayor, y entonces comenzó, porque a veces se desarrolla ese tipo de pugna, que cuando un hermano llega y se entrega completamente porque sabe de dónde Dios lo ha sacado, entonces viene la envidia, porque a este le van a dar esto, porque van a esto, yo tengo tantos años aquí, y dice, pero que todo el año que has estado ahí no has querido desarrollar el talento que Dios te ha dado a ti para tú hacer una bendición en la iglesia donde estás, pero ahora estás pendiente de que cuando vino estás reclamándole al pastor o a la cual, ¿por qué tú tienes que darle a él a esta persona? Pero yo creo, viene acá y entonces el Espíritu Santo lo está usando, lo está bendiciendo porque está buscando a Dios. Lo quiere echar afuera otra vez. Afuera, que se vaya. Él no quería ni que regresara. Sí, ni de aceptarlo. Y esa es la actitud a veces que sucede dentro. Y a mí nunca me han dado un cabrito para yo celebrarlo. O no me ha dado una posición y ahora mira dónde ya lo están poniendo. Sí. ¿Por qué? Porque el asunto es cómo nosotros nos portamos delante de Dios cuando venimos y hemos tenido un corazón completamente cambiado por el poder de Dios. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Y eso es lo que Dios está mostrando. No es que tú hayas estado caminando en el desierto. No es que yo he estado todo el tiempo caminando. Es cómo es la actitud tuya sentado ahí caminando, si estás produciendo y no estás llegando a cubrir un espacio. Recuerda cuando le digo, tengo 3 años buscando aquí fruto y no encuentro nada, y cada vez que veo, quítalo de ahí porque está utilizando el terreno que no es. Y cuando Dios lo saca, la persona puede a otra persona porque va a querer que le produzca, que le trabaje como es. Sí. Vamos a hablar claro, vamos a actualizar la situación que nosotros queremos que usted actualice. Sí, la responsabilidad que usted tiene delante de Dios, la responsabilidad de usted vivir para Dios. Esa higuera puede representar al hermanito de mayor del hermano del hijo pródigo. Porque ¿qué hizo para mí? La pregunta que estaba haciendo anteriormente, ¿qué hizo que ese muchacho se fuera de la casa? A lo mejor mi hermano era mayor. A veces el maltrato del hijo mayor, empujándolo, abusando de él, o de qué sé yo. A veces hay cosas dentro del hogar que a veces nosotros los padres no lo vemos, no nos damos cuenta que hay un hijo que está maltratando al otro. Abuso. Estoy golpeando ya. Abuse dentro del mismo hogar, y esa es una de las cosas que nosotros a veces hablamos en radio, en el programa de Ángeles Inadvertidos, el abuso dentro de la familia. Que no se habla, que no se dice, que se esconde. Se esconde. Sí, y nosotros tenemos que ver eso, porque nosotros sabemos que los muchachos son traviesos y que los hermanos pelean. De esto yo tengo mucha experiencia en casa, yo era bien traviesa. Pero dice, hay travesuras dentro de los hermanos y qué sé yo, rivalidad y qué sé yo qué, pero hay abuso. Y hay hermanos que son tan terribles que los padres se las dejan pasar, que hacen que los otros hermanos se tengan que ir de las casas. Y cuando esto sucede, no es culpa de los que se van, es culpa de los que se quedan. Exactamente, como el papá dijo,
Todo lo que está aquí es tuyo. ¿Por cuál es el problema? Si lo hubiese pedido, yo te lo hubiese dado. Vamos a entrar en la manera espiritual que Dios quiere que nosotros entremos. Sí. Y esa es la manera como nosotros nos valoramos dentro de la presencia de Dios y que a qué Dios nos ha llamado para que seamos parte integrante del cuerpo místico de Cristo. Right. De que nosotros seamos activos de lo que Dios quiere que nosotros produzcamos. No de mirando a otros, no de mirando a los lados, sino lo que usted tiene ahí de parte de Dios. Mire lo que Dios nos dice en el versículo, en el 2 de Corintios, en el capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios está diciendo a nosotros de que nosotros debemos reconciliar al mundo, que el mundo tiene que ser reconciliado por nosotros. Hemos recibido esta responsabilidad, hemos recibido este llamado de parte de Dios de reconciliar. Miren lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliar a un mundo que está en necesidad. Para eso Dios nos ha llamado. Amén. Bueno, la verdad que ha llegado el tiempo que se nos ha sido el tiempo, pero lo que quiero al final, en este minuto que me queda, hermano, usted es el embajador. Y para que usted sea embajador, usted tiene que tener un anillo de autoridad y de poder. Usted tiene que ser investido. Se le dio un vestido nuevo y limpio para servir a Dios. Y lo más tremendo, de ser parte de la familia, de reconciliar a un mundo que se encuentra en pecado y en maldad. Bueno, el tiempo se nos ha ido, pero quiere decir que usted es un embajador. Siéntase como embajador. Mire lo que dice la palabra de Dios. Como si estuviese rogando Dios. Quiere decir que Dios habita corporalmente en usted y pide al Padre para que haga justicia de lo que está sucediendo. Amén. Bueno, ¿tenemos la actividad del día 18? Amén, sí, yo quiero hacer una invitación a todos los amigos y hermanos que nos oyen todos los domingos aquí en Apuntes Teológicos, que el día 18, el día a las 3 de la tarde, nosotros estamos llevando a cabo el precioso mensaje de las 7 palabras. Está invitado, tenemos poderosos predicadores. Por favor, esté con nosotros, gócese con nosotros. Estoy haciendo la dirección, el 1205 de Woody Crest Avenue, Bronx, New York, el 10452 es la dirección, y esperamos que usted nos visite, que usted nos vea, que yo pueda saludarlos a ustedes, que ustedes me oyen todos los domingos. Por favor, le estoy invitando para que nosotros nos gocemos en el Señor. El día 18 de abril a las 3 de la tarde le esperamos a cada uno de ustedes. Y también recuerde escucharnos a través de radiovision.net. Yes. Todo el tiempo, conéctese con nosotros a través de radiovision.net. Primeramente, radiovision.net. Amén, amén. Le damos gracias al Señor por todo. Ore por Ángeles Inalbertito también, que nos está haciendo difícil. El Señor está con nosotros de todas maneras. Amén. Amén. Le hablo para ustedes su hermano Franklin Simpson. Olga Torres Simpson. El servidor Roberto Nieves. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.